Habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, y aunque el miedo al juicio de los demás persistía en el fondo de mi mente, algo más fuerte me impulsaba a no retroceder, a no esconder lo que había encontrado a su lado. No podía imaginar mi vida sin él, sin esos momentos de complicidad y ternura que habíamos compartido. No me importa, respondí, con una firmeza que sorprendió incluso a mí. No me importa lo que piensen, no voy a arrepentirme de esto, de ti. Mis palabras parecieron aliviar un peso en sus hombros, y en su rostro apareció una sonrisa suave, cálida, llena de un agradecimiento silencioso que me hizo sentir más seguro de mi decisión. Se acercó un poco más y rozó mi rostro con sus dedos, en un gesto tan sencillo pero tan íntimo que cada una de mis defensas se desmoronó por completo. En ese momento, supe que no había marcha atrás, que lo que sentía por él era más fuerte que cualquier miedo, que cualquier prejuicio. Entonces, lo mantendremos en secreto. Por ahora, murmuró, y aunque la idea de ocultar lo nuestro me dolía, comprendía la necesidad de hacerlo hasta que estuviéramos listos para enfrentar el mundo. Apreté su mano en un gesto que no necesitaba más explicación. Sabíamos que el camino no sería fácil, que habría momentos de duda y de miedo, pero también sabíamos que estábamos en esto juntos, y que mientras compartiéramos ese lazo invisible, podríamos enfrentar cualquier obstáculo. Nos quedamos así, en silencio, mientras el sol llenaba la habitación de una luz cálida y reconfortante, sellando nuestra promesa silenciosa de mantener lo nuestro a salvo, de protegerlo de las miradas ajenas. Pasaron algunos minutos más, y finalmente él se levantó, con una mirada de resignación mezclada con esperanza. Sabíamos que era momento de regresar al mundo real, de dejar aquel santuario que habíamos construido durante la noche. Lo observé mientras se vestía, y cada movimiento, cada gesto suyo, me llenaba de una mezcla de nostalgia y anticipación, como si supiera que aquel momento, por más breve que fuera, permanecería grabado en mi memoria para siempre. Cuando estuvo listo, se volvió hacia mí, con una expresión que no necesitaba palabras para transmitirme todo lo que sentía. Me acerqué a él y en un último impulso, lo abracé, sintiendo su respiración entrecortada mientras nuestras manos se entrelazaban una vez más. No sabíamos cuándo podríamos repetir aquello, cuándo volveríamos a sentir esa paz compartida, pero una parte de mí confiaba en que este era solo el comienzo. Finalmente, abrió la puerta y salió, dejándome solo en la habitación. La calma de la mañana se mezclaba con un sentimiento de pérdida, pero también con la certeza de que había encontrado algo que valía la pena proteger, algo que había cambiado mi vida de una forma irrevocable. Miré alrededor, tratando de retener cada detalle, cada instante, como un recuerdo precioso que llevaría conmigo en los días por venir. Me senté en el borde de la cama, aún sintiendo el peso de sus palabras, el calor de su abrazo, y supe que, aunque lo nuestro estuviera escondido por ahora, el vínculo que habíamos creado era real, era tangible, y nadie podría arrebatárnoslo. No importaban las miradas o los comentarios, porque habíamos cruzado una línea que no se podía deshacer, una línea que nos había cambiado para siempre. Y mientras el sol continuaba su ascenso, iluminando cada rincón de la habitación, sentí una paz profunda, una sensación de pertenencia que me llenaba de esperanza. Tal vez el mundo nunca comprendería lo que habíamos encontrado el uno en el otro. Tal vez nos juzgarían y cuestionarían nuestras decisiones, pero eso no importaba. Lo único que realmente importaba era que él y yo sabíamos la verdad, y esa verdad, por más frágil que pudiera parecer, era más fuerte que cualquier juicio. Cerré los ojos y me permití sonreír, sabiendo que habíamos comenzado algo que no podría ser destruido, algo que perduraría en nuestros corazones, un secreto compartido que, con el tiempo, crecería y se fortalecería. Y aunque el camino sería incierto, estaba dispuesto a enfrentar cada obstáculo, cada reto,
porque había encontrado algo que valía la pena luchar, algo que no cambiaría por nada en el mundo. Era como si en ese momento todo el peso de los años, de los silencios y de las palabras no dichas, cayera sobre nosotros, empujándonos hacia algo inevitable. Mis dedos, sin darme cuenta, se movieron ligeramente, entrelazándose con los suyos. Sentí cómo su mano respondía a ese gesto, apretando suavemente la mía, y supe que, en cierto sentido, ambos habíamos estado esperando este momento desde hacía mucho tiempo. Ninguno de los dos se movió durante un largo rato. Era como si hubiéramos quedado atrapados en esa posición, cada uno esperando a que el otro hiciera el primer movimiento. Mi corazón latía con fuerza y podía escuchar el ritmo acelerado de su respiración, tan cerca de mí que casi podía sentir su pecho subiendo y bajando al compás de mis propios nervios. Finalmente, fue Lucas quien rompió el silencio, su voz apenas un susurro. «Siempre he sentido que había algo entre nosotros», dijo, sus palabras resonando en la quietud de la noche. Su confesión me dejó sin aliento, y aunque no respondí de inmediato, sabía que mis ojos lo decían todo. Era como si, al mirarlo, pudiera transmitirle todas las emociones que había mantenido reprimidas, todas las veces que me había preguntado si él sentía lo mismo. En ese instante, entendí que no había vuelta atrás. Habíamos llegado a un punto en el que ninguno de los dos podía fingir que nada estaba ocurriendo. Sin pensarlo, me incliné hacia él, acortando la distancia que nos separaba hasta que nuestros rostros estuvieron a solo centímetros de distancia. Sentí su respiración rozando mi piel, y por un instante nuestras miradas se encontraron en un intercambio silencioso que lo decía todo. En su mirada encontré una mezcla de ansias y vulnerabilidad, de emoción y temor, y supe que, al igual que yo, él también había deseado este momento. Finalmente, nuestros labios se encontraron en un beso suave, casi temeroso, como si ambos estuviéramos explorando un terreno desconocido. Fue un contacto breve, pero lleno de significado, y cuando me separé, vi la expresión de asombro en su rostro, como si él mismo no pudiera creer lo que acababa de suceder. No dije nada. Las palabras parecían innecesarias en ese momento. En cambio, volví a acercarme, esta vez con un poco más de determinación, y sentí cómo él respondía, permitiéndose llevar por el momento. El beso se profundizó, y en esa intimidad sentí como el peso de los años, de la distancia y de todas las dudas, desaparecía. La calidez de su boca contra la mía, el toque de sus manos en mi rostro, eran como una confirmación de todo lo que ambos habíamos sentido, pero nunca habíamos expresado. Sentía una mezcla de emociones que me abrumaba, y aunque sabía que esto cambiaría nuestra relación para siempre, no podía detenerme. Había algo en él, en la forma en que me miraba y me tocaba, que me hacía sentir como si finalmente estuviera en el lugar al que siempre había pertenecido. Nos separamos apenas un segundo, nuestras frentes tocándose mientras ambos tratábamos de recuperar la respiración. Nuestros ojos se encontraron de nuevo, y en esa mirada silenciosa supe que él estaba tan comprometido en este momento como yo. No había marcha atrás, y aunque una parte de mí sentía una mezcla de temor y vulnerabilidad, sabía que no cambiaría nada de lo que estaba sucediendo. Sin decir nada, Lucas me tomó de la mano y me guió hacia el interior del apartamento. La luz tenue iluminaba nuestros pasos, y la familiaridad del lugar, del espacio que habíamos compartido como amigos, ahora parecía tener un nuevo significado. Todo en él parecía diferente, cargado de una intimidad que nunca había sentido antes. Al llegar a la sala, me detuve, mirando cómo Lucas me observaba con una intensidad que nunca había visto en él. Sin pensarlo, dejé que mis manos recorrieran su rostro, explorando cada línea, cada contorno que había llegado a conocer en la amistad, pero que ahora sentía con una profundidad completamente nueva. Él cerró los ojos, dejándose llevar, y cuando volvió a abrirlos, en su mirada encontré una mezcla de deseo y ternura que me llenó de calidez.
Nuestros labios se encontraron de nuevo, esta vez con una pasión más intensa, más urgente. Sentía sus manos en mi espalda, su cuerpo pegado al mío, y en ese momento todo lo demás dejó de importar. No había pasado, ni futuro, solo existíamos nosotros, en ese instante compartido, en esa conexión que habíamos descubierto juntos. La noche avanzaba mientras nuestros cuerpos se movían al unísono, explorando cada rincón de esa cercanía que nos unía. Sentía cada toque, cada susurro como una confirmación de todo lo que había deseado, y en sus ojos, en cada mirada, en cada caricia, encontraba la certeza de que él también había estado esperando este momento. A medida que la madrugada comenzaba a asomarse, ambos nos quedamos en silencio, abrazados en la penumbra, sintiendo el calor de nuestros cuerpos, la seguridad de nuestra conexión. Habíamos cruzado una línea que no podía deshacerse, y aunque no sabíamos lo que el futuro nos depararía, en ese instante solo importaba lo que habíamos compartido, lo que habíamos descubierto el uno en el otro. La madrugada avanzaba lentamente, y mientras la luz del amanecer comenzaba a asomarse a través de las ventanas, la realidad de lo que acabábamos de vivir empezaba a asentarse en mi mente. Lucas y yo estábamos acostados, en silencio, rodeados por el eco de nuestras respiraciones suaves y el cálido resplandor que llenaba la habitación. Sentía su brazo sobre mí, y en ese gesto simple había una tranquilidad que nunca había experimentado. Era como si en el silencio de ese amanecer, en la quietud compartida, hubiéramos encontrado un refugio, un lugar en el que todo parecía posible. Durante años había soñado con la posibilidad de un momento así, con la cercanía de estar a su lado de esta manera. Sin embargo, ahora que finalmente había sucedido, me encontraba sin palabras, atrapado en una mezcla de emociones que me dejaban sin saber qué decir o cómo expresar lo que sentía. Todo lo que habíamos compartido esa noche, cada toque, cada beso, cada mirada, había derribado las barreras que habíamos construido a lo largo de los años, revelando una conexión profunda que ninguno de los dos había sido capaz de ignorar. Después de un rato, sentí que Lucas se movía ligeramente y su mano buscó la mía, entrelazando nuestros dedos con una suavidad que me hizo sonreír. Él me miró, y en sus ojos encontré la misma mezcla de emoción y vulnerabilidad que yo sentía. Era como si ambos estuviéramos caminando en un terreno desconocido, pero al mismo tiempo había una certeza en su mirada que me tranquilizaba, como si él también sintiera que, a pesar de las dudas, esto era algo que ambos queríamos. «No pensé que…», murmuró, dejando la frase inconclusa, como si las palabras fueran demasiado complicadas para ser expresadas. Lo miré en silencio, dándole el espacio para que continuara si lo deseaba, pero él solo sonrió, apretando suavemente mi mano antes de cerrar los ojos y descansar su cabeza sobre mi hombro. En ese simple gesto, encontré todo lo que necesitaba. No era necesario que dijera nada. Su presencia, su cercanía y la forma en que me buscaba incluso en el silencio eran prueba suficiente de que él también estaba comprometido en esto, de que lo que habíamos compartido no era solo un impulso momentáneo, sino algo real. El amanecer iluminaba lentamente la habitación, y a medida que la claridad llenaba el espacio, una sensación de paz se apoderó de mí. Durante mucho tiempo, había reprimido mis sentimientos, convencido de que no había lugar para ellos en nuestra amistad, de que era mejor mantenerlos ocultos. Pero ahora que todo estaba a la vista, ahora que habíamos cruzado esa línea, me di cuenta de que el miedo que había sentido durante años no era más que una barrera autoimpuesta. Lucas y yo habíamos construido una conexión que iba mucho más allá de las palabras, y en esa mañana silenciosa, supe que estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa si eso significaba poder estar a su lado. Nos quedamos en silencio por un largo rato, disfrutando de la comodidad de la cercanía, de la simplicidad de estar juntos sin necesidad de más. Después de un rato,
Él se incorporó lentamente, sus ojos aún adormilados pero llenos de una calidez que me hacía sentir más seguro de lo que había sentido en años. ¿Te apetece un café?, preguntó con una sonrisa suave, rompiendo la quietud de la mañana. Asentí, incapaz de hablar por un momento, y lo observé mientras se levantaba y se dirigía a la cocina. Cada uno de sus movimientos me parecía más significativo, más real. Era como si, de alguna manera, la intimidad que habíamos compartido le diera un nuevo brillo, una nueva presencia en mi vida que no podía ignorar. Me quedé en la cama, observando cómo se movía en la cocina, preparando el café con una naturalidad que me llenaba de ternura. Era el mismo Lucas de siempre, y sin embargo, todo en él parecía haber cambiado. La forma en que me miraba, en que sonreía de vez en cuando al atraparme observándolo, me hacía sentir como si estuviera viendo una nueva faceta de él, una parte que había estado oculta hasta ahora, y que solo yo tenía el privilegio de conocer. Cuando regresó con las tazas, se sentó junto a mí en la cama, y ambos bebimos en silencio, disfrutando del momento sin prisas ni expectativas. La conversación fluía con una facilidad que me sorprendía, como si nada hubiera cambiado, pero al mismo tiempo, ambos sabíamos que lo que habíamos compartido esa noche había transformado nuestra relación para siempre. No había palabras que pudieran encapsular lo que sentíamos, y sin embargo, no era necesario decir nada. En cada mirada, en cada gesto, encontraba la certeza de que ambos estábamos comprometidos en este nuevo camino. Con el tiempo, nos vestimos y salimos a caminar por la ciudad, sin rumbo fijo, simplemente disfrutando de la compañía del otro. Era una mañana perfecta, y a pesar de las dudas que sabía que eventualmente surgirían, en ese momento todo parecía claro y sencillo. Lucas y yo caminábamos uno al lado del otro, nuestros hombros rozándose de vez en cuando, y cada vez que nuestras miradas se encontraban, había una chispa de complicidad que me hacía sentir más vivo. A medida que avanzaba el día, la realidad de lo que habíamos vivido comenzó a asentarse en mi mente, y aunque una parte de mí temía lo que el futuro pudiera traer, otra parte estaba llena de una calma que nunca había experimentado. Lucas y yo habíamos cruzado una línea, sí, pero esa línea nos había llevado a descubrir algo que ambos habíamos deseado durante mucho tiempo, algo que ahora nos unía de una manera que no podía deshacerse. Al regresar al apartamento al final del día, ambos nos sentimos cansados, pero satisfechos, como si hubiéramos compartido una aventura secreta que solo nosotros entendíamos. Nos sentamos en el sofá, y Lucas se recostó, su cabeza descansando sobre mi hombro, y en ese gesto simple encontré la paz que había estado buscando durante tanto tiempo. Habíamos encontrado algo único, algo que iba más allá de la amistad o de cualquier otro vínculo que hubiéramos tenido con alguien antes, y aunque aún quedaban preguntas, en ese momento me sentía completo. Mientras las luces de la ciudad brillaban en la distancia, supe que este era solo el comienzo de algo profundo y real, algo que ambos habíamos estado buscando sin saberlo. Habíamos cruzado una línea, sí, pero en ese cruce habíamos encontrado una verdad que nos uniría para siempre, una verdad que nos haría enfrentar cualquier desafío con la certeza de que, al final, siempre estaríamos juntos.